Mi nombre es Rebeca Montoya Lizárraga y tengo 43 años, y hay una imagen que no se me ha ido desde hace 8 meses. Yo sentada en la barra de mi cocina, todavía con la ropa del trabajo, con los aretes de turquesa que me dejó mi mamá, y mi esposo de 14 años de frente a mí explicándome, con una voz que claramente había ensayado, que el paquete accionario que yo construí durante 7 años en una empresa que cofundé en espíritu, aunque no en papel, también era de él. No estaba gritando. Eso es lo que más me costó procesar. Estaba calmado, medido, con las manos apoyadas en la barra como si estuviera en una junta de trabajo, y no en la cocina donde sus hijos habían desayunado cereal esa misma mañana. Y lo que todavía no sé si voy a poder explicar del todo bien, es que en ese momento yo no sentí rabia, sentí reconocimiento. Como cuando ves algo que ya sabías, pero nunca te habías permitido nombrar en voz alta. Si eres nueva en el canal, bienvenida. Y si ya nos conoces, gracias por estar aquí. Suscríbete si no lo has hecho. Deja en los comentarios de dónde estás viendo y qué hora es por allá. Me gusta saber quién está del otro lado. Y ahora, déjame llevarte al inicio de esta historia, porque para entender esa noche en la cocina, tienes que entender de dónde vengo yo. Soy de Hermosillo, Sonora, una ciudad donde los domingos saben a café de olla desde las 7 de la mañana, y donde el sol en agosto es un castigo y también una identidad. Crecí en una colonia de casas pequeñas con jardines de tierra y olores de tortilla. Mi mamá era costurera a domicilio. Mi papá trabajaba en una planta automotriz. Cuando yo tenía 14 años, mi papá tuvo un accidente de maquinaria. Perdió 3 dedos de la mano derecha porque la empresa no mantenía el equipo como debía. Y recuerdo muy bien cómo el seguro pagó lo menos que pudo, y cómo mi mamá dobló turnos durante meses sin quejarse, con esa resignación silenciosa que las mujeres de su generación a veces confunden con fortaleza. Yo no la confundí. Aprendí que el dinero es poder, y que a nadie le importa tu esfuerzo si no está respaldado con algo concreto que sea tuyo. Me becaron en el Itson para estudiar ingeniería en logística, y cuando en segundo año el dinero no alcanzó, trabajé en el almacén de una distribuidora. Levantaba cajas de las 6 de la mañana y estudiaba con las notas en la mesa de la cocina, de la pensión donde rentaba un cuarto. Terminé la carrera con 9.1 de promedio. A los 25 llegué a CDMX con una maleta mediana, la dirección de una pensión en La Portales y la dirección de correo electrónico de una startup de logística para e-commerce que se llamaba Logimex Solutions y que estaba buscando a alguien para operaciones. Era la empleada número 4. La empresa cabía en una bodega en Azcapotzalco, con 4 escritorios y una cafetera que nunca tuvo suficiente café. Llegaba antes que todos, me iba después que todos, y aprendí sola a gestionar rutas de distribución en ciudades donde nunca había estado. En 3 años llegamos a operar en 7 estados. Fue en esos primeros 2 años en la ciudad cuando conocí a Rodrigo Alatorre Vega, en una cena de trabajo a la que fui porque una colega me arrastró. Él tenía 41 años, despacho de arquitectura propio, buenos modales y una forma de escuchar que en ese momento me pareció atención genuina. Me acuerdo que en las primeras semanas en que salimos, yo le expliqué lo que eran las acciones que la empresa me había dado como parte del esquema de compensación para empleados tempranos. No eran mucho todavía, pero eran mías. Y él me dijo con mucha naturalidad, «Qué bueno, es una inversión para los dos». Y yo lo escuché con la misma naturalidad. No pensé nada de eso entonces. Hace 8 meses recordé esa frase y entendí que tal vez nunca fue tan casual, que tal vez siempre hubo en Rodrigo una manera de contabilizar lo mío como parte de su columna. Nos casamos al año y medio de conocernos. Tuvimos a Emilio y luego a Sofía. Y durante los siguientes años yo subí. 4 ascensos en 7 años. Viajes a Monterrey, Guadalajara, Mérida, un mes en Miami cuando empezamos a negociar con proveedores americanos. Mientras yo pagaba la hipoteca de 14,200 pesos al mes, los colegios de los niños en 9,800 pesos entre los dos, el seguro médico familiar. Rodrigo pagaba la comida y los servicios. Su despacho tuvo rachas difíciles.
Los arquitectos independientes así trabajan. Yo entendía eso, o me decía que entendía, que no es lo mismo. En octubre de este año, Susana Buentello, nuestra CEO, una mujer de Monterrey con cabello plateado que no tiñe porque fue una decisión suya, no una resignación, me llamó a su oficina un lunes por la mañana, cerró la puerta y me dijo que el proceso de adquisición de la empresa por un fondo americano estaba a punto de cerrarse y que el equipo directivo necesitaba a alguien de confianza probada en la posición de directora de operaciones. Me ofreció el puesto, nuevo contrato, nuevo sueldo y un paquete adicional de acciones que llevaba mi participación total al 8.5% de la empresa. Con la adquisición en proceso, eso equivalía a unos 4.760.000 pesos. Lo escuché todo sin interrumpir, con las manos cruzadas sobre la mesa, y cuando terminó, dije que sí. Esa noche, Susana organizó una cena para el equipo en Cantina del Bosque, en Polanco. Mesa larga, 12 personas, vino tinto. Susana levantó la copa y dijo mi nombre. 12 personas aplaudieron. Yo busqué a Rodrigo con los ojos. Él había llegado un poco tarde, se sentó frente a mí en la mesa, y vi que sostenía la copa sin levantarla. Me dio un asentimiento con la cabeza, despacio, como aprobando una propuesta de trabajo menor, y volvió a mirar su plato. Yo guardé ese gesto, lo doblé, lo metí en algún cajón interno, y sonreí hacia el resto de la mesa. Si alguna vez has estado en ese momento, cuando algo que construiste durante años es real y la persona que más quisiste que lo viera simplemente no lo ve, dale like a este video, suscríbete para que no te pierdas el resto y compártelo con alguien que lo necesite escuchar hoy. Ahora déjame seguir. En el auto de regreso, el silencio entre Rodrigo y yo duró desde Polanco hasta Satélite. 40 minutos contando semáforos en rojo. Llegamos a la casa, los niños dormidos, la empleada se fue. Rodrigo fue directo a la cocina, se sirvió un vaso de agua y me dijo, de espaldas, mirando el tarro de café de olla que tenemos sobre la estufa: Rebeca, tenemos que hablar de las acciones. Yo me quedé parada en el vano de la puerta. Se giró y me explicó, con esa voz preparada, que llevábamos 14 años construyendo todo esto juntos, que él había sacrificado crecimiento de su propio despacho para apoyarme mientras yo viajaba, que jurídicamente los bienes adquiridos en matrimonio son de los dos, y que quería el 50% de mi paquete accionario antes del cierre de la adquisición. Lo escuché hasta el final. Cuando terminó me senté en la barra de la cocina, me quité los aretes de turquesa y los puse sobre el granito. Le dije: Rodrigo, voy a necesitar hablar primero con el área legal de la empresa antes de responder cualquier cosa relacionada con las acciones. Como entenderás. No era la respuesta que él esperaba. Se quedó parado. Yo recogí mi saco del respaldo de la silla, subí al cuarto de los niños y me senté en la orilla de la cama de Sofía en la oscuridad, escuchando cómo respira cuando duerme. Y ahí, en esa oscuridad, pensé en algo que Rodrigo había dicho. Habló de los tiempos del cierre de la adquisición con una precisión que yo no recordaba haberle dado. Un número, una fecha aproximada. Y me pregunté cómo sabía. La semana siguiente fue la más rara de mi vida adulta, y eso que he tenido semanas difíciles. Por las mañanas hacía loncheras, llevaba a Emilio y a Sofía al colegio, llegaba a la oficina a las 8:15, entraba a juntas sobre la integración operacional con la empresa americana compradora, respondía correos, tomaba decisiones. Por las noches, en casa, Rodrigo y yo funcionábamos en paralelo como dos piezas de maquinaria que ya no engranaban, pero que todavía no habían chirrido de manera visible. Me preguntaba si quería café. Me decía que Emilio tenía partido el sábado. Yo respondía con frases cortas. Sí, gracias. Órale. La cortesía del fin, que es más fría que el silencio porque tiene forma de normalidad. Fue en esa semana cuando Tere, mi comadre desde que éramos vecinas en la Portales, cuando llegamos las dos sin conocer a nadie a esta ciudad, me llamó una tarde y me dijo con su voz de: Te digo esto porque te quiero. Oye, comadre, me habló la Gaby. Gaby es la cuñada de Rodrigo, su hermana menor.
Y me preguntó cómo estabas tú porque Rodrigo le dijo que está siendo muy difícil con el tema de los bienes. Yo me quedé callada 3 segundos. ¿Difícil? Dije. Eso dijo. Ya lo habían empezado a contar. Ya había una versión de los hechos circulando entre su familia que pintaba esto como un problema de mi carácter, no de su petición. No me sorprendió. Me confirmó que él ya había pensado en esto mucho antes de decírmelo a mí. Le agradecí a Tere y colgué. Me senté en el carro en el estacionamiento de la oficina 11 minutos antes de poder arrancar. No lloré. Hice una lista mental. Hay días donde no puedes permitirte el lujo de desmoronarte, porque si te desmoronas, el reloj sigue, y hay niños que recoger, y un proceso de adquisición que no se puede frenar, porque tu vida personal decidió complicarse. Pero hubo un momento, un martes por la tarde, manejando de regreso del colegio de los niños, cuando sonó en la radio una canción que Rodrigo y yo bailamos en nuestra boda. No la voy a decir porque todavía duele de una manera que no tiene que ver con él, sino con la versión de mí que bailó esa canción, creyendo que había encontrado un compañero de verdad. Y tuve que meterme a un Oxxo y quedarme 5 minutos fingiendo que buscaba algo en los refrigeradores. Compré un agua. La bebí en el carro. Arranqué. Hay un costo en seguir funcionando mientras sangras por dentro que nadie ve, porque lo que ven es que sigues funcionando. La abogada que me recomendó Tere se llama Lic. Carmen Salcedo tiene oficina en la del Valle, y fue ella quien me pidió que juntara todos los documentos financieros del matrimonio que pudiera conseguir. Me senté en su oficina un sábado por la tarde, con una carpeta que tardé 2 noches en armar, y estaba revisando los estados de cuenta cuando encontré algo que no reconocí. Un estado de cuenta a nombre de A la Torre Proyectos Desarrollos SC, una sociedad que yo nunca había escuchado nombrar. La licitero Carmen revisó el documento, fue a su computadora, buscó en el registro público y me confirmó que esa sociedad había sido constituida 20 meses atrás. Luego encontró algo más. La sociedad había tramitado un préstamo empresarial con un particular, 800,000 pesos a una tasa de 3.5% mensual. Y para tramitar ese préstamo, Rodrigo había presentado ante un notario una constancia de patrimonio. En esa constancia, dentro del listado de bienes del solicitante, figuraban las palabras participación accionaria en Logimex Solutions, adquirida durante matrimonio. Yo leí eso 2 veces. Luego una vez más. Rodrigo usó tus acciones como patrimonio de respaldo para pedir un préstamo, dijo la Lic Carmen, sin que tú lo supieras y sin tu autorización. 800,000 pesos. 20 meses cargando esa deuda con sus intereses. Y yo ni enterada de que la sociedad existía, ni enterada de que mis acciones habían sido usadas como aval. Cerré el folder. No dije nada por un momento. La Lic Carmen me dejó estar en silencio. Luego dijo, ¿hay algo más que quieras que revisemos hoy? Y yo le dije, sí, quiero saber cómo supo Rodrigo cuánto valían las acciones hace 20 meses, porque en esa época la adquisición no era información pública. Eso fue lo que abrió el siguiente hilo. Me preguntas si alguna vez te han usado el amor por alguien o la confianza en alguien como herramienta en tu contra, en silencio, en secreto. Deja en los comentarios qué hiciste con eso. Los leo todos. La Lic Carmen pidió al bufete de abogados de Logimex Solutions un registro de todas las comunicaciones formales que le habían enviado a mi domicilio en los últimos 2 años. El bufete respondió en 48 horas. Entre los documentos había un acuse de recibo. El 14 de febrero de hace 20 meses. Sí, 14 de febrero. El bufete había enviado a mi domicilio una carta certificada notificando a Rebeca Montoya Lizárraga sobre el inicio de un proceso de due diligence con un potencial comprador institucional. La carta incluía información financiera preliminar sobre la evaluación estimada de la empresa. El sobre había llegado a mi casa. Alguien lo había recibido. El acuse de recibo tenía una firma. No era la mía. Era la de Rodrigo. Yo me quedé mirando ese papel durante tal vez 1 minuto completo. El bufete lo tenía en su archivo, porque así funcionan las constancias certificadas. Queda registro del receptor. Rodrigo había firmado esa carta. La había recibido.
Sabía que había una adquisición en proceso 20 meses antes de que yo pudiera saber que él lo sabía, y no me dijo nada. Usó esa información para abrir una sociedad y tomar un préstamo usando mis acciones como respaldo, antes de que yo supiera que mis acciones iban a valer lo que ahora valen. El prestamista, un particular que cobraba 3.5% mensual, nada inocente él tampoco, cuando se enteró de que la adquisición estaba cerca de cerrarse, había presionado a Rodrigo para que reclamara formalmente la mitad del paquete. Por eso la petición en la cocina no había sido espontánea. No había sido una reacción a mi ascenso. Había sido el resultado de un apriete de alguien a quien le debía 800,000 pesos y no podía pagar. Salí de las oficinas de la Lic Carmen ese jueves por la noche y me quedé parada en la banqueta un momento, con la carpeta bajo el brazo. El aire de la del Valle en noviembre es frío y huele a humo de camión y a torta de la esquina. El teléfono vibró en mi bolsa. Lo saqué. Era Rodrigo. Miré su nombre en la pantalla. La pantalla se apagó. Volvió a encenderse. Segunda llamada. Yo respiré, metí el teléfono al bolso y caminé hacia el carro. Había una cosa que tenía que hacer antes de responder esa llamada, y era hablar con Susana. Susana ya lo sabía. Cuando llegué a su oficina al día siguiente, ella ya tenía sobre el escritorio una copia del acuse de recibo con la firma de Rodrigo. El bufete se lo había enviado a ella también, como directiva de la empresa, al mismo tiempo que a mi abogada. Se levantó cuando entré, cerró la puerta, y me dijo una sola cosa antes de sentarse. Rebeca, esto no es solo un problema matrimonial. Esto tiene implicaciones legales para el proceso de adquisición y para la empresa. Lo sé, le dije. ¿Tienes todo lo que necesitas para la reunión del lunes? Lo tengo, le dije. Me miró un momento, con esa mirada suya de ver el patrón antes de que otros vean el dato, y asintió. La noche del domingo antes de la reunión no dormí bien. Me acosté a las 11 y estuve despierta hasta la 1:30 mirando el techo. No de miedo exactamente. Era algo más parecido a la calma rara que sientes cuando ya tomaste la decisión más difícil y lo que queda es solo ejecutarla. Me levanté, fui a la cocina, me calenté un tarro de leche con un poco de café de olla que había sobrado y me quedé parada en la oscuridad de la cocina oliendo eso. Mi mamá siempre decía que el café de olla es para el frío del cuerpo y para el frío del alma. Fui al cuarto de los niños a checar que estuvieran tapados. Emilio dormía boca abajo, un brazo colgando del colchón. Sofía con su peluche de pulpo aplastado contra la cara. Los tapé. Regresé a la cama. Pensé, haga lo que haga mañana, esto sigo siendo yo. Y eso fue suficiente para dormirme. La reunión fue en las oficinas del bufete de Logimex, en Santa Fe, 10º piso, con vista al periférico. Llegué a las 9:50 para una reunión de las 10, con la Lic Carmen y con una carpeta color azul marino que tenía dentro 4 documentos marcados con separadores. Rodrigo llegó con su abogado, el Lic Feregrino, de Tecamachalco, con traje beige y maletín de piel café, el tipo de abogado que llega a estas reuniones esperando que el otro lado no haya hecho su tarea. Rodrigo no me miró cuando entró, se sentó al otro lado de la mesa. También estaban Susana, el abogado principal del bufete de Logimex, y un representante del Fondo Americano Comprador, un hombre de unos 50 años, traje azul, acento texano suave, que había llegado de Houston específicamente para este proceso. El Lic Feregrino empezó su exposición. Matrimonio de 14 años. Bienes adquiridos en sociedad conyugal. Participación accionaria como bien común. Mientras él hablaba, yo abrí mi carpeta, saqué el estado de cuenta de Alatorre Proyectos Desarrollos S.C. con la constancia de patrimonio anexa, y lo puse sobre la mesa, en silencio, sin interrumpir, sin decir nada. Solo lo puse ahí. El Lix Feregrino lo vio. Hizo una pausa muy breve. Rodrigo lo vio. Siguió mirando sus manos. El Lix Feregrino continuó su exposición, pero con menos fluidez que al inicio. Había perdido un poco el ritmo. Y entonces la Lix Carmen habló. Presentó el acuse de recibo certificado, el sobre enviado por el bufete de Logimex el 14 de febrero de hace 20 meses. La firma de Rodrigo en el acuse, la fecha, el contenido.
Notificación sobre inicio de proceso de due diligence con potencial comprador institucional, con información financiera preliminar de evaluación. La LIX. Carmen puso el documento frente a todos en la mesa y dijo: el señor Alatorre firmó personalmente la recepción de esta comunicación confidencial dirigida a su esposa 20 meses antes de presentar esta demanda. Esa información fue utilizada, como muestra este segundo documento, para tramitar un préstamo empresarial de 800,000 pesos, usando como referencia de patrimonio la participación accionaria de la señora Montoya, sin su conocimiento ni autorización. El hombre de Houston se inclinó hacia su colega del bufete y le dijo algo en inglés en voz muy baja. El abogado del bufete asintió. Susana, que había estado todo el tiempo con los brazos cruzados, no cambió de posición, pero algo en su cara sí cambió. Una especie de confirmación de lo que ya sabía. El viceconferegrino pidió un receso. Salió con Rodrigo al pasillo. La reunión pausó 10 minutos. Yo no me moví de mi silla. Tomé agua. Miré el periférico desde el 10º piso. Cuando Rodrigo y su abogado volvieron a entrar, el viceconferegrino se dirigió al abogado del bufete y dijo que su cliente deseaba retirar la demanda de división de bienes, sin condiciones adicionales. La demanda se retiró ese mismo día. El representante del fondo americano recogió sus documentos. Estreché su mano cuando salimos y me dijo en inglés: "Congratulations on the promotion, Miss Montoya", como si la reunión hubiera sido sobre eso. Yo le dije: gracias. Rodrigo salió antes que todos. Cuando llegué al estacionamiento ya no estaba su coche. Manejé hasta la Alameda. No sé por qué, no vivo cerca. Creo que simplemente necesitaba ir a algún lugar donde hubiera árboles. Me estacioné frente al parque, bajé el vidrio y me quedé sentada ahí un rato. No sentí lo que pensaba que iba a sentir. No sentí victoria. Sentí peso. El peso de 14 años de creer que era una cosa y descubrir que era otra. El peso de 2 hijos que iban a crecer con padres separados. El peso de haber cargado tanto tiempo algo que no era equitativo y haberlo llamado normalidad. Pero debajo de ese peso había algo más, algo que tardé unos días en nombrar: espacio. Si esto te pegó, si alguna vez cargaste algo en silencio que no era tuyo cargar, dale like. Es pequeño, pero me dice que estás aquí, que esto te llegó. Y el lunes que viene hay una historia nueva que no te vas a querer perder. Me quedé en el carro hasta que se fue el sol. Luego agarré el teléfono para marcarle a Tere y decirle que ya podía ir por los niños, que ya había terminado. Antes de marcar vi que Rodrigo le había mandado un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp familiar, el que tenemos él, yo, Emilio y Sofía, a las 2 de la tarde, cuando yo todavía estaba en la reunión. El mensaje decía: hijos, papá está pasando por un momento difícil. Los amo mucho. Sofía, con 9 años y un teléfono prestado para esos ratos, había respondido con un corazón rojo. Emilio no había respondido todavía. Las consecuencias no llegaron de golpe. Llegaron como siempre llegan las cosas que son inevitables. Despacio, en piezas, por canales que no controlas. La primera la supe por Tere, 3 semanas después, un martes que me llamó mientras yo estaba doblando ropa. Me dijo que el despacho Alatorre más Asociados había cerrado, que el prestamista había activado el proceso de cobro cuando se confirmó que Rodrigo no iba a cobrar nada de las acciones, y que con los intereses acumulados de 20 meses a 3,5% mensual, la deuda estaba en niveles que el despacho no podía absorber. 2 empleados sin trabajo. Rodrigo había regresado a Guadalajara con su familia, su mamá, su papá, la hermana Gaby que había llamado a Tere para contarle que yo era muy difícil. Yo escuché todo eso mientras doblaba una camisa de Emilio, y cuando Tere terminó de contar le dije: ¿cómo están los papás de él? Tere se quedó callada un segundo. Bien, creo. Afectados, pero bien. Qué bueno, dije. Y lo dije en serio. No había nada que festejar en que una familia en Guadalajara estuviera procesando el colapso de lo que creían que era el proyecto de vida de su hijo. Lo que Rodrigo hizo me afectó a mí, pero sus consecuencias las pagaron también personas que no tomaron esa decisión. Eso también es parte de lo que pasa cuando alguien toma un atajo que no debía tomar.
Emilio lo supo 2 semanas después de la reunión en Santa Fe, cuando Rodrigo lo llamó por teléfono un sábado para decirle que iba a vivir un tiempo en Guadalajara. Mi hijo de 11 años escuchó esa llamada sentado en el sillón de la sala, con el teléfono en la mano, la cara quieta de quien procesa cosas grandes en silencio, mi cara cuando tenía 11 años. Cuando colgó me buscó en la cocina y me preguntó, ¿Papá se fue por las acciones? Yo sequé mis manos, me senté frente a él en la mesa y le dije que las cosas entre su papá y yo habían llegado a un punto donde necesitábamos vivir separados, que eso no cambiaba nada de lo que sentíamos por él ni por su hermana, y que si tenía preguntas podía hacérmelas ahora o cuando quisiera. Me preguntó, ¿vas a estar bien? Le dije que sí. Me creyó porque era verdad. Sofía tomó la separación como los niños de 9 años toman las cosas grandes, con una semana de silencio y luego con una pregunta de golpe en el momento menos esperado. Un miércoles en la mañana, mientras yo la peinaba antes del colegio, me preguntó, «Mamá, ¿tú siempre supiste que ibas a ganar?» Nunca pensé en eso en esos términos, le dije. Ella siguió mirándose en el espejo. Yo sí lo sabía, dijo, y se fue a desayunar. Hubo gente que no regresó. La cuñada Gaby nunca llamó. El compadre con quien Rodrigo y yo habíamos ido a Cancún 2 veces dejó de contestar mis mensajes. Claramente eligió bando y eligió el suyo. No los busqué, no reclamé. Hay personas que cuando la tormenta pasa, revelan que solo estaban ahí en la calma, y eso tampoco es traición, es simplemente lo que son. Lo que sí llegó fue Tere, un jueves por la tarde, sin avisar, con una bolsa de plástico con tamales de rajas que había hecho su mamá, y con un cartón de cerveza. Se sentó en mi cocina, pusimos los tamales a calentar al vapor, y no me preguntó cómo estaba, ni me pidió que contara nada. Pusimos a Los Ángeles Azules de fondo y estuvimos 2 horas sin hablar de nada importante. A veces eso es exactamente lo que el cuerpo necesita. Mi mamá llamó desde Hermosillo. No me preguntó detalles, no me preguntó si había sido yo la que había provocado algo. Mi mamá no es así. Me preguntó si los niños estaban bien, le dije que sí. Me preguntó si yo estaba bien, le dije que estaba en proceso. Hubo una pausa y luego me dijo, te mando café de olla por paquetería, el que compras allá en CDMX no sabe igual. Tenía razón. Una semana después, llegó un paquete con 2 bolsas de café molido, envueltas en papel periódico del Hermosillo. Lo abrí en la cocina y lloré. No de tristeza, sino de ese agotamiento dulce que viene cuando alguien que te conoce de antes de que fueras nadie, te recuerda que siempre fuiste alguien. El proceso de adquisición de Logimex cerró 6 semanas después de la reunión en Santa Fe. Mi paquete accionario se convirtió en liquidez real. 4.760.000 pesos, depositados en la cuenta que la LIC Carmen y yo habíamos abierto exclusivamente para eso. El día que llegó el aviso de transferencia, yo estaba en la junta de cierre con el Fondo Americano, firmando documentos, y cuando salí de esa junta y vi el mensaje del banco en el teléfono, lo único que pensé fue, es mío. No, es de los dos. No, es una inversión compartida. Es mío, lo construí. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, abrí mi libreta de pasta dura donde hago las listas, siempre en papel, nunca en el teléfono, y en una hoja nueva escribí 3 cosas. La primera era el nombre de Emilio, la segunda era el nombre de Sofía, la tercera era, no negocies lo que construiste. La arranqué de la libreta, no la guardé. Ya no necesitaba que estuviera escrita, ya la sabía. Susana me paró en el pasillo el día después del cierre. Me agarró del brazo, suave pero firme, como ella hace las cosas, y me dijo una sola oración. Construiste algo que nadie te puede quitar. Se fue antes de que yo pudiera responder. Bien, porque no tenía palabras todavía para lo que sentí en ese momento. Si esta historia se quedó contigo, si hay algo en esto que reconociste, en el silencio del brindis, en el peso de cargar algo que no era equitativo y llamarlo normalidad, en el momento de decir basta, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien creyó en lo que construías antes de que tú misma lo nombraras en voz alta?
¿Alguien que no te pidió nada a cambio de esa confianza? Deja tu respuesta en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Y si crees que las historias de mujeres que construyeron algo real y lo defendieron valen la pena, dale like a este video, suscríbete para que no te pierdas la siguiente historia, y compártelo con alguien que necesite saber hoy que lo que construyó también es suyo. Un sábado de noviembre, 3 meses después de todo eso, hice tortillas con Sofía. Mi mamá me había mandado la receta otra vez, aunque yo ya me la sabía. Creo que la mandó para que yo la leyera en su letra. Sofía quería aprender. Pusimos masa en el comal. Ella aplastaba los bollos con las manos. Yo le enseñé cuándo voltear. El café de olla ya estaba en la estufa, llenando la cocina de ese olor que para mí siempre ha sido Hermosillo, y siempre ha sido mi mamá, y siempre ha sido el recordatorio de que hay cosas que vienen de antes de todo lo demás. Sofía metió una tortilla chueca al centro del comal y me miró con una sonrisa de quien hizo algo importante. Yo la miré a ella y pensé, sin decirlo en voz alta, en la muchacha de 25 años que llegó a esta ciudad con una maleta y una dirección de pensión, que pesaba cajas de madrugada, que firmaba contratos sin nadie que le explicara qué eran, que aprendió sola que el valor se construye y no se pide prestado. Le dije, en silencio, en ese idioma que solo tú misma entiendes. Lo hiciste bien. Después le di vuelta a la tortilla de Sofía para que no se quemara. Me llamo Rebeca Montoya Lizárraga, tengo 43 años, y sé exactamente lo que es mío.